Buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Ignacio Palma. Yo soy, como bien dijo Natalie, el encargado del área de calidad. Y hoy en día me tocó presentar. Un minuto, por favor. Ya. Tenemos un pequeño inconveniente con el eco, así que disculpen. Ya. Voy a compartir la presentación ahora. Me pueden contestar si todos la pueden ver, visualizar. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien, cierto? Para poder empezar. Ya. Si alguien me puede contestar para poder empezar, porque no. Esto, bueno, es como medio extraño porque no hay público, entonces todo, si no me contestan, no sé si me están escuchando o no. Ahora, ¿Sí? Natalie Caro, ¿se escucha bien? sí, se escucha bien. Ya. Bueno, comenzamos. Como bien dijimos al principio, vamos a presentar un caso de estudio sobre soluciones hídricas sostenibles para el alcance de todos. Son soluciones rápidas que hemos llegado para la contención de líquidos y la eficiencia hídrica en el riego, sobre todo orientado más al pequeño agricultor. Bueno, están todos los rubros, pero así como las grandes industrias, esto le sirve a hasta un pequeño agricultor. Parcelas de 5.000 hacia arriba o menos, o el que quiera acumular agua, ya que es bien amplio el uso de estos estanques. Así que, bueno, como caso de estudio, nosotros hicimos unas pruebas en estos estanques, que es la innovación, que son estanques desde 5.000 hasta 1.000.000 de litros de agua, que se pueden acumular en estanques de geomembrana de LLDP. Entonces nosotros hicimos las pruebas, para eso los estudios lo hicimos en una plantación de paltos, en el predio agrícola Mansilla, para ser específico, ubicado en la quinta región, en la comuna de San Felipe. Más o menos se cuentan con 2 hectáreas, de las cuales hay 224 árboles de palto, que esta es la foto aérea del predio. Entonces, como podemos ver, hay árboles de distintas edades y también zonas donde ellos cultivan pasto, hortalizas y vegetales varios para lo cotidiano. Entonces, dentro del contexto en la quinta región, y como ya todos sabemos, las bajas precipitaciones en la zona han provocado una sequía de más de 20 años. Entonces, en la crisis hídrica genera un estrés hídrico tan alto que ha llegado al 70% de déficit de las precipitaciones que actualmente se manejaban antes, o sea, que antes se manejaban. Eh, bueno, los antecedentes previos al caso es que actualmente, o sea, antes de la implementación del sistema, se hace un riego por inundación, el cual tiene un consumo semanal, el cual él compraba agua durante un día a la semana por 7 horas. El agua la compran porque viene a través de pozos, ya que el agua que viene por derecho se ha visto reducida y en casos inexistentes ya en los últimos años para esta zona. Como todos saben, los derechos de agua van ¿cómo se llama? Por hectárea, entonces la mayoría de los grandes agricultores de la zona se están comiendo al pequeño porque ellos
casi usan todo el consumo de la poca agua que queda, que es el derecho que a ellos también les rinde. Entonces la idea de esto es poder acumular las aguas de descarte, como bien había dicho, el agua de descarte del otro riego, el agua lluvia y todo. Ya, entonces para no desenfocarme del punto, lo que equivale un riego por inundación, él llenaba por inundación, compraba 7 horas de agua una vez a la semana, que equivale a 2.52 millones de litros de agua promedio que hace, porque usan bombas del pozo que él compra, 120 litros por segundo, entre 80 y 120 litros por segundo, dependiendo de los pozos donde compran, porque hay varios pozos donde se puede comprar el agua, donde ellos tienen que adquirir el agua. Entonces eso genera un consumo anual, a él le estaba generando un consumo anual de 131 millones de litros de agua promedio, el equivalente a un gasto de agua anual de 5 millones aprox anuales. Entonces, como les había dicho, el agua, usualmente la hora de agua vale entre 14.000 pesos, que son los pozos estatales, y 30.000 pesos más o menos, que son de los pozos privados. Y se tiran aproximadamente 360 litros hora, que es lo que tira el canal. Recordar que primero se tiene que llenar el canal para que empiece a llegar el agua al previo, y esa agua también se pierde. Así que como podemos ver, antes, disculpen que haya pasado la diapositiva, el consumo de agua para el pequeño agricultor mediano que riega por inundación, porque tener sistemas hídricos antes era una alta inversión, ya que tenemos que contar con un tranque, con sala de bombas, líneas de regadío, y eso se nos encarece mucho el precio, o sea, la inversión para un agricultor pequeño de 2 hectáreas, 3 hectáreas. Entonces, la propuesta a desarrollar es este estanque. Leo. Desarrollar una solución hídrica que incluye la acumulación y cosecha de agua con el estanque flexible tipo almohada confeccionado en LLDP ultra flexible de 1,5. Que una vez lleno se asemeja a una gran almohada de altas prestaciones mecánicas e inocuas. Además de la instalación de la tubería para riego por goteo, este permite contener líquido y que no se evapore, conservando sus características sin transmitir sabor, olor, color, incorporar contenido o elementos tóxicos. El estanque es inocuo porque el HDP no libera ni se degrada ningún elemento que pueda afectar las condiciones del agua. Es flexible, entonces de fácil manejo, sobre todo en predios que tienen cultivo en los cerros, que es un poco más difícil poder hacer un poco obras en los cerros por el tema de los caminos y las pendientes. Entonces, como propuesta, fue la instalación de este estanque y ocupar la gravedad, porque se instaló en un terraplén. Entonces se instala en un terraplén que da altura, altura máxima del nivel de suelo que tiene él, donde están las plantaciones. Se instala tubería para poder llegar a los paltos y mantener el consumo de los paltos. Si bien él puede asegurar el consumo de agua de los paltos, que es como la gran entrada, en este caso de él, económica de él, también va a poder optimizar agua para sus otros cultivos, ya sea de pasto, como la alfalfa, avena o trigo, y también como hortaliza. Entonces, la propuesta, este estanque que se instaló acá es de 75.000 litros. Se coloca, como bien dije, sobre el terraplén, con la misma tierra del lugar, y al estar en altura se usa la gravedad como impulsor de agua, evitando el consumo, evitando un gasto extra en electricidad por el uso de bombas para el riego. La cantidad de consumo ideal para un palto promedio
son 75 litros día. Estamos hablando que en invierno consumen menos agua y en verano más, entonces el promedio de esos dos son 75 litros día. Para este caso en particular, como son 224 árboles, el consumo diario son de 17.000 litros, lo que nos da un aproximado que le asegura el riego por 4 días para toda la plantación de árboles con este estanque. Esto nos indica que para la plantación el consumo óptimo anual es de 6.4 millones de litros de agua, en comparación a los 131 millones de litros de agua que él estaba usando actualmente. Porque para que el agua llegue de una esquina de la parcela a la esquina más lejos de donde se recepcione el agua, él necesitaba 7 horas para poder regar la última parte. Por eso, tanta agua al año. Mediante este sistema de eficiencia hídrica se podrán acumular, como había dicho anteriormente, acumular el agua ya sea de descarte, ¿sí? De los previos de descarte me refiero a cuando el previo aledaño a este le toca riego, como la mayoría de ellos usa riego por inundación, sobra bastante agua, que es la que queda en el canal y el restante que queda de agua en el riego. Como bien dije, ellos esperan que el agua llegue al otro extremo de la parcela y después, bueno, calculan ese tiempo en horas, pero es mucho el agua que se está perdiendo porque quedan los descartes del agua del canal, el nivel va bajando y todo, entonces toda esa agua, queda mucha agua en los canales que se puede aprovechar en los previos aledaños, o sea, en los previos vecinos. También acumular las aguas lluvias, que eso en Chile no se hace, la cosecha de agua por aguas lluvias, si bien sabemos que está lloviendo cada vez menos días, pero llueve mucho ese día. Entonces, es mucha la cantidad de agua que están lloviendo, son pocos días, pero es mucha la cantidad de agua que está cayendo en esos días. El proceso de instalación. Que nos permite que sea un mega estanque que podemos acumular harta agua. Una de las grandes características de esto es que podemos acumular bastante agua y poder hacer una instalación en diferentes partes. ¿Por qué? Porque es flexible. Entonces, como esta es la instalación, estas son fotos reales de la instalación, nosotros los llevamos en una camioneta. Lo que se vean abajo son una protección extra que se le dio a este estanque para poder cuidar el suelo, ya que es donde genera la mayor presión. Entonces, evitar todo tipo de elementos y el cuidado extra es súper bueno, ya que extendemos la vida útil del estanque. Entonces, como ven, es de fácil instalación, se dio vuelta, no nos demoramos ni media mañana en la instalación de esto, ya que fue desplegar la protección y luego desplegar el estanque, se dio vuelta y ya está, se conecta a las líneas y ya está listo para su funcionamiento. Entonces, como resultado en el previo, mejoró el consumo de agua en un 60% para este caso. ¿Por qué un 60%? Porque él aún tiene que pierde el agua que queda en el canal. O sea, se pierde una hora. De las 7 horas son 6 horas efectivas que él está usando y más o menos se pierden 36.000 litros de agua en el canal para que de donde sale el pozo llegue. Por eso un 60%. Ya que bajo el consumo promedio ya no está regando 7 horas cada semana, sino que está regando cada 2 semanas, lo que nos acumula un promedio de hora de 3 horas semanales, promedio, aprox, que equivale a 1.000.000 aprox de litros de agua, 1.080.000 litros de agua. El consumo promedio anual desciende inmediatamente a 51.8 millones de litros de agua, lo que disminuye el gasto de agua a 2.600.000. O sea, de 5 millones reducimos a 2.600.000, a 2.016.000 pesos anualmente.
ahora vamos a ver un video de lo que fue la instalación y del estanque. Entonces, esta es la zona, como se puede ver, bien seca debido al déficit de agua. La mayoría de los agricultores grandes son los que pueden, por costos, seguir manteniendo sus predios. Pero ya hay varios predios que no se están cultivando, que las tierras se están dejando de usar por el tema de la escasez hídrica, ya que no todos pueden hacer un tranque. Entonces, como bien dije, ahí lo bajamos entre dos personas. Acá se está acomodando bien a la superficie de protección. Entonces, como pueden ver, se acomoda. Y ahora ya está listo para hacer las conexiones a la bomba y a la manguera. La tierra del terraplén fue sacada de la misma orilla, así que no hubo un gasto extra en poder mover material a otros lados. Más bien fue solo preparar el suelo, quitar rocas o objetos cortopunzantes que puedan afectar la integridad de la bolsa. Así que aspectos a considerar de la solución, que es una baja inversión en el acondicionamiento del terreno para la instalación. La mayoría de los tranques, todos sabemos que se necesitan horas de maquinaria más el retiro del escombro del lugar. Ya depende ese del caso. Tenemos hartas limitaciones también para poder hacer tranque en altura. No, o sea, hay viabilidad, pero sí poder subir maquinaria pesada ya de gran envergadura, poder sacar materiales del cerro, el que haya trabajado en minera ya más pequeña o en caminos de cerro sabrá lo complicado que se hace hacer obra en altura. Implementación para terrenos que cuenten ya con líneas previas de goteo. ¿A qué se refiere esto? Que la mayoría de los predios agrícolas que se encuentran en la zona, o la mayoría, hoy en día se está usando mucho el cultivo en los cerros, en las laderas de los cerros. Entonces, la mayoría impulsa el agua desde de una cota menor a donde terminan las hileras de plantaciones. Entonces, la bomba tiene que levantar agua a diferentes alturas, entonces eso encarece el costo, ya que sí o sí el gasto eléctrico hay que aceptarlo. Y un menor recurso humano a la hora del proceso del riego. En este caso, porque ya que en el caso de inundación tiene que estar una persona en todo el proceso, moviendo, regando por zona, para poder inundar por parte del otro. También permite la mezcla de fertilizantes y otros fluidos que sean necesarios para el cultivo. O sea, yo puedo agregar, se hace el cálculo, se agrega el fertilizante dentro del mismo estanque y yo puedo estar regando, o sea, puedo estar aplicando el fertilizante al mismo tiempo que uno está regando. Por su materialidad, se asegura la resistencia a diferentes temperaturas, radiación solar, no comprometiendo su integridad. Esto permite establecer un horario flexible de riego. Su estructura flexible facilita su transporte a lugares de difícil acceso con otro tipo de maquinaria, ya sea, o sea, no hay estanques, yo no conozco estanques de 5.000 litros que pueda mover, de 50.000 litros de agua, de 75.000 litros de agua que pueda mover en un camión. Así que eso nos facilita mucho la acumulación de agua. Acá hay una aclaración que quiero hacer, que no la pusimos acá, pero es el tema del manejo y que todos se deben estar preguntando el tema del manejo por la temperatura. Si bien esto está al sol, en la experiencia acá tuvimos el agua una semana almacenada, y usualmente en San Felipe hay 35, 30 grados. Lo curioso de esto es que
si bien es negro y el HDP tiene una absorción de la radiación, solo se calientan a 70, o sea, la temperatura fluctúa entre los 60 y 70 grados, pero solo en los 10 centímetros del nivel del agua. Luego de eso, el agua se mantiene a 18 grados, que es la temperatura de la Tierra, y se mantiene fría. Así que por el tema de la temperatura, el agua no se calienta, no se degrada. Solo entre 10 y 7 centímetros de nivel de agua se calienta. Esa, y a medida va bajando la temperatura, desciende hasta los 18 grados. O sea que el agua que sale del tranque viene fría, que es importante para el riego. Así que, Natalie, ¿hay alguna pregunta, duda, consulta? Este fue el caso de lo que llevamos actualmente, así que eso. Ya. Lo dejo con Natalie, a ver si hay alguna otra duda. ¿Sí quedó claro? Bueno, Ignacio, gracias por tu presentación. Estoy verificando el chat y no hay ninguna pregunta hasta el momento. De igual forma, bueno, en este slide se logra ver el correo donde pueden enviar sus preguntas eventualmente cuando les surja o si necesitan algún apoyo técnico de nuestra parte. Junto al equipo de Carolina Herrera y mi persona, junto a Ignacio Palma, los vamos a ayudar. Pero de momento, Ignacio, no hay ninguna pregunta. No sé si alguien quisiera habilitar su micrófono y a realizar su pregunta de forma directa. ¿Aló? Hola, ¿me escuchas? Hola, Sí. Sergio. Sí, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Oye, ¿y yo tú? tengo, yo tengo dos consultas, me parece súper bien el sistema, lo encuentro bien, bien interesante. Eh, a ver, tengo dos cositas. Uno es en relación con las soldaduras, ¿ya? Me imagino que hay soldadura de cuña, ¿ya? Longitudinal y las transversales, digamos, para poder cerrar esta almohada eh, tendrían que hacerse a lo mejor por extrusión o ustedes tienen desarrollado algún otro método. Y lo Ah, segundo, que me hable un poco más respecto de las temperaturas, porque al ser negro, evidentemente hay un aumento de la temperatura y el agua, digamos, tiene una buena capacidad de conservación. Yo sé que tú lo hablaste, pero no, como que no entendí mucho esa ya. parte. A ver, se ve la pizarra, ¿cierto? Ya. Bueno, para el tema para la primera pregunta, la respuesta es que ambos costados, o sea, longitudinalmente y transversalmente, van con soldadura cuña. Ese es como, digamos que el secreto del armado del sellado del estanque. Y va con extrusión, pero es muy poca. Yo hablaría que por punta extruido deben usar 25 centímetros, a lo más 50, porque sumamos las dos esquinas. Es muy poco lo que va extruido con soldadura cuña, va con soldadura de extrusión, que es manual, ¿cierto? Y es la que más peligra porque no está hecha por maquinaria, sino que por operación manual de operador. Entonces, sí se reduce, no hemos tenido problemas. Este estanque no ha tenido problemas con eso de filtración y todo esto. Lo bueno también que tiene el LDB que se puede reparar. En un caso puntual, que no aparece acá, este mismo estanque se le desganchó no sé si se dieron cuenta, estaba cerca de un árbol. Ese árbol se le desganchó y cayó un gancho más o menos con 4 cajas de palta, que cada caja pesa 18 kilos, así que 18 por 4, ahí más el peso de la rama, es lo que cayó sobre el estanque. Se rompió, pero fuimos, lo reparamos, se le pone un parche y sigue operativo. O sea, la vialidad de esto es que se puede reparar. Nos permite reparar, no sé bien el PVC, porque también hay estanques de PVC, pero el PVC se degrada y suelta un cloro, suelta como el catalizador, que es algo, no me acuerdo bien el nombre técnico, químico, pero sé que libera una sustancia. Y con respecto a eso le quedó claro la respuesta a la primera pregunta, ¿cierto? Sí, perfecto, Entonces, gracias. ya.
Es que ahí no puedo entrar más a detalle, pero la transversal y longitudinalmente van instruidas con, o sea, van soldadas con soldadura cuya. Para el otro, con el tema de la temperatura, yo me refería a esto. Ya, este es el estanque, ¿cierto? Ignacio, No se lo que ve. pasa es que no se ve muy bien cuando dibujas la pantalla, está como muy lejos. Ya. Pero voy a volver entonces a la diapo. ¿Se ve la diapo, cierto? ¿Están viendo la diapo? Sí, se ve ¿O me... el último slide. Ya. Entonces, si bien en el estanque, aquí vamos a usar esta foto referencial. De arriba, de la entrada donde está esta válvula de acá, se midió, el estanque estuvo una semana, se midió y, claro, los primeros 10 centímetros, o sea, estoy hablando, los primeros 10 centímetros conservan altas temperaturas, de 60 a 70 grados, pero van disminuyendo, no, 70, sí, entre 60 y 70 grados, pero van disminuyendo a medida va bajando la altura del estanque. Cuando la salida del agua del estanque está abajo, entonces el agua cuando ellos riegan, a toda hora el agua está fría, porque solo la primera capa de agua, solo la primera parte, la que está casi directamente en contacto con la geomembrana en la parte superior, se calienta, pero el agua que sale, que está abajo, no se calienta, mantiene la temperatura de la tierra que son 18 grados. Y el estanque estuvo una semana con agua. Ya, ok. Pero para asegurar esto, nosotros proponíamos cubrirlo con malla raché, que la malla raché reciba la mayor parte de la radiación. Pero sí, ese es el efecto que ocurre en este estanque. Ya. Listo. Oye, y dime una cosa, ¿esa geomembrana es LLP común y corriente? Por ejemplo, podría ser blanca también, y ahí tenemos menos radiación. Sí, podría ser blanca, se puede estudiar en blanca. Pero como era Ya, el caso de estudio, sí, o sea, la idea es hacerlo en blanco. Y el blanco vamos a tener 6 grados menos de temperatura siempre, por lo menos. Vale. por lo menos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sergio, por tus consultas. Ignacio, por el chat me preguntan cuál la capacidad máxima que se haya fabricado en estanque. La capacidad máxima que hemos hecho hasta ahora han sido de 95 metros cúbicos. Que se ha fabricado, pero igual el formatos estándares los tenemos hasta 250 metros cúbicos. Sí, claro, el estándar. Se puede hacer, como bien dije, se puede acumular, yo creo, hasta por las tensiones, por la resistencia a la tensión que tiene la geomembrana, nos permite sobre el 1.000.000 de litros de agua, pero aproximadamente los estanques más grandes que se han visto de geomembrana han sido de 1.000.000 de litros de agua. Ya, eso lo consultó Rodolfo Arroyo. Igual, Rodolfo, si necesitas habilitar tu micrófono y continuar con otras preguntas, adelante. Bueno, al parecer quedó muy claro. Ahí está ¿Tiene el Rodolfo. micrófono Rodolfo, apagado, tienes don el Rodolfo? micrófono apagado. Sí, Ahí sí. me queda una inquietud con respecto a la fuente de agua. El agua tiene que ser completamente limpia porque puede haber acumulación de arena o de sólidos de tierra dentro del llenado. Entonces, Claro. se va a necesitar un estanque o ¿cuál sería normalmente el sistema de fuente de agua que se utilice en este tipo de solución? En este caso lo que hicimos, sí, es algo súper importante. Se hizo un tranque, o sea, la misma zanja donde viene, el mismo canal donde viene el agua, en una zona, se ahondó. Y este se forró. Entonces,
se hizo como una especie de mini tranque, donde llega el agua primero, ya sea por descarte y todo, eso nos permite que el sedimento vaya al suelo y nos permite con una bomba chupar solamente el agua de la superficie, asegurándonos que podamos, que entre la mayor cantidad de agua limpia, porque igual entra una que otra partícula. Claro. De igual forma, Ignacio, yo creo que en la succión de la bomba del tranque debe haber como una especie de filtro. Sí, claro. O sea, siempre en Llegó la succión siempre en la succión de la bomba va un filtro. Va un filtro, Pero entonces ahí, claro, ahí pero ya tener- reduces el... Ya, porque no me ha llegado invitación, era entre estudio y ustedes, pues, weón. Ya me meto al tiro. Me meto al tiro. el tener este tranque permite eso, que el sedimento se vaya al tranque y uno succiona el agua desde arriba. Nosotros lo hicimos de 20 metros de largo para poder asegurar que caiga la mayor cantidad de sedimento antes de que llegue al otro lado. Entonces succionamos del otro lado. Del otro lado de donde entra el agua. O sea, imaginémonos el mismo canal que se abrió un poco y se ahondó y este lo forramos con geomembrana, claro, y esto no, y donde entre el agua se concentra la mayor parte del sedimento y se succiona del otro extremo, cosa de que el agua ya venga casi sin sedimento, o sea, pero siempre va a haber algo. Claro. Sí, o sea, las oportunidades de negocio se dan generalmente en el campo, en las zonas donde hay escasez de agua. Entonces, lógicamente, si estamos hablando de fincas que van a querer utilizar este sistema, ellos lo que van a querer es evitar tener los reservorios, porque los reservorios son los que con efectos del sol pierden la capacidad del agua por Exacto, o sea, estamos evaporación. perdiendo. Entonces de ley hay que hacer algo combinado. Entonces eso también representa costos, ¿no? Exacto, o sea, usted está perdiendo por evaporación el 30% del agua. El 30% del agua se pierde por evaporación. Aquí está asegurando hasta la última gota. O sea, lo ideal es una combinación de un reservorio como fuente de agua y el Como bombeo fuerte y llenar para, varios geotubos. claro, para Varios canalizar. geotubos. De hecho, Ok, estos se pueden poner en serie. Aquí en Chile, la mayoría del cultivo de paltos se hace en los cerros. Entonces, sí o sí, si bien los grandes agricultores y las industrias agrícolas, si bien ellos tienen sus reservas de agua y tienen asegurada su agua, igual tienen un alto costo elevado en electricidad debido al riego por bomba. Porque yo tengo todos los días regando o inyectando el agua que necesitan los árboles, las plantaciones, por bomba, porque los tranques yo los tengo abajo. correcto. Ya Entonces, está clarísimo. entonces, el acumular, o sea, una de las propuestas que yo quiero dar a conocer es acumular, usar las bombas. Claro que voy a tener que llenar los tanques, pero los tanques, las bombas van a tirar en 4 pulgadas, 6 pulgadas y van a llenar los estanques o van a juntar el volumen de agua en un día. Y después voy a tener 6 días para regar solamente por gravedad. Me estoy ahorrando 6 Correcto. días del uso, o sea, es un alto porcentaje el consumo eléctrico solo para el uso de riego a goteo, solo para el uso del impulsor de agua a las líneas. Ya, correcto. Muy bien, muchas gracias. Queda claro. Gracias, Ignacio. ¿De qué? Gracias, Rodolfo. Ignacio, no hay otra consulta en el chat, entonces yo creo que ya podremos dar por finalizado el webinar del día de hoy y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad donde le enviaremos la información por sus correos electrónicos, la invitación, ¿vale? Bueno, muchas gracias por su asistencia y que tengan todos un buen día. Gracias, Ignacio. Un gusto.